todos los que, principalmente los restauradores, pero todos los trabajadores que estamos, que nos enfrentamos al trabajo de la conservación, la difusión, la investigación sobre la conservación del patrimonio cultural, tuviéramos un foro en el cual pudiéramos platicarnos cuáles son nuestras perspectivas, qué es lo que estamos pensando, cómo vamos a plantear los proyectos ahora que nos estamos enfrentando a esta situación. Entonces, bueno, por eso es este espacio y por eso es que estamos planteando una dinámica en la que evidentemente tuvimos que escoger algunos participantes que son los que van a compartir sus ideas, pero lo que sí queremos enfatizar es que para nosotros es muy importante que esto detone otras preguntas, otras propuestas, y en ese sentido, pues por eso les decía que los invitamos a que estén en el chat, o sea, además de plantear preguntas, lo que será también muy importante es que nos expongan también allí quizás algunas cosas que no se van a poder vertir aquí en la mesa, pero que den pie, quizás, no lo sé, o sea, podrían generarse proyectos, podríamos trabajar otros espacios de discusión. Entonces, bueno, ese es como el motivo por el cual estamos aquí el día de hoy, y les agradecemos a todos la presencia, la posibilidad de platicar con nosotros. Brevemente presento el encuadre de la sesión del día de hoy. Vamos a tener 3 grandes bloques de trabajo. Va a haber una primera parte en donde vamos a tener 3 preguntas, las cuales van a ser desarrolladas por nuestros 4 comentaristas. Valerie, que es nuestra moderadora, va a hacer las preguntas, les va a ir cediendo la palabra, y ese va a ser un primer bloque grande de trabajo, y después vamos a tener 2 pequeñas oportunidades de trabajar con el público. Va a haber un primer bloque que se van a poder plantear preguntas. Les pedimos que esas las vayan, por favor, poniendo en el chat. Vamos a hacer una selección porque es poco el tiempo que tenemos, y después vamos a tener un breve espacio para preguntas a mano alzada, que Valerie seleccionará y dará la palabra a que se haga la pregunta, y a quien quiera tomar la palabra de nuestro panel la vaya contestando. Como les vuelvo a recordar, para quien no lo haya escuchado, les pedimos a todos que desactiven cámaras, desactiven su micrófono y estén muy pendientes del chat para estar participando en ese espacio. Y bueno, sin más, quisiera agradecerles nuevamente a Claudia, a Valeria, a Mari Carmen, a Pablo, por acceder a compartir con nosotros el trabajo y todo lo que han estado ahorita planteando en estas semanas de confinamiento, y un especial y grande agradecimiento a Valerie Magar, que es nuestra moderadora el día de hoy. Valerie es, creo que prácticamente todos la conocemos, pero bueno, es restauradora por la ENCRIM, tiene un doctorado y amplia experiencia en proyectos de conservación, de investigación arqueológica, tiene un fuerte trabajo en la reflexión teórica, y bueno, y ella la verdad es que fue como el motor que generó, y es junto con Magdalena Rojas es quien está a cargo de la edición de una revista en donde se da una discusión muy importante teórica. Es una revista del Instituto de Antropología, Conversaciones con, y actualmente está colaborando en el ICROM. Muchas gracias, Valerie. Te agradecemos mucho la presencia y le cedo la palabra. Gracias a todos. Muchas gracias, Thalía, y pues muchas gracias también a la coordinación por esta invitación y por poder estar con ustedes el día de hoy, que la verdad es que es un gusto estar entre colegas y gente tan querida en la mesa, pero también ver a tanta gente pues querida en el público. Y pues el día de hoy tenemos a 4 panelistas y vamos a tratar de generar esta discusión sobre pues diferentes perspectivas de los efectos del COVID y cómo está impactando. Una de nuestras panelistas es Claudia García Solís. Ella es restauradora del Centro INA Yucatán, estudió la licenciatura de restauración en la ENCRIM y tiene un doctorado en arqueología por la Universidad de La Trobe en Australia. Y pues desde hace más de 20 años, Claudia se ha enfocado principalmente en la conservación y el estudio del patrimonio arqueológico en diferentes sitios del área maya. Así que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenos días.
Nuestra segunda panelista es Valeria García Vierna, quien también es licenciada en restauración por la INCRIM, tiene también una maestría en arqueología por la ENA y ha coordinado diferentes proyectos de intervención en conservación y restauración en contextos arqueológicos, en contextos funerarios, material pétreo, relieves de estuco, vaya, una amplia experiencia en el tema de la conservación arqueológica. Y actualmente preside el Consejo de Conservación y Restauración de Monumentos Muebles y Asociados a Inmuebles, competencia de Lina. Muchas gracias, Vale. Gracias, Val. Buenos días a todos. Nuestro tercer panelista es Pablo Vidal Tapia. Él es también licenciado en restauración por la INCRIM y maestrante en historia del arte por la UNAM. Ha coordinado proyectos de conservación de bienes históricos y actualmente es titular del proyecto de conservación de los bienes del Templo Conventual de Huaquechula en Puebla, mismo que obtuvo financiamiento por parte de la Embajada de Estados Unidos. Buenos días, Pablo. No lo veo. Buenos días. Así. Y bueno, por último, muy querida María del Carmen Castro Barrera es también licenciada en restauración de bienes muebles y tiene una maestría en humanismo y culturas por parte del Instituto Cultural Helénico. Ha sido miembro de los consejos de monumentos históricos inmuebles, de arqueología y de conservación-restauración de Lina. De 2013 a 2016 fue directora de Conservación e Investigación en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y actualmente es la Coordinadora Nacional de Conservación en el INA. Buenos días, Mari Carmen. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Así que bueno, como nos explicó Valeria, el objetivo de la mesa del día de hoy es tener esta ronda de preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas que van a responder cada uno de nuestros panelistas y a partir de eso pues tratar de nutrir un poco la visión de cuál es el impacto en los proyectos de conservación por el COVID. Así que la pregunta número 1 es ¿cómo creen que cambiarán sus prácticas a partir de la pandemia? ¿En qué actividades, ejes de acción dentro de sus instituciones, proyectos o tipos de patrimonio esperan encontrar mayores impactos? Y invitaría primero tal vez a Mari Carmen, que nos dé una visión un poco más global. Bueno, pues también me faltaría decir que me da mucho gusto estar justamente con Valeria Magar, que ya pues hemos compartido, no nada más trabajo conjunto, sino la dirección y tú la coordinación de la Coordinación Nacional de Conservación años atrás. Y pues sé que estás haciendo un trabajo fabuloso ahí en el ICROM. Igual me encanta la idea de estar con Valeria y con Claudia, ¿no? Que de hecho nos hemos visto un poco más seguidos por aquello de las acciones del Consejo y otras cosas que hemos tenido que ver de manera conjunta. Y Pablo, que siempre ahorita ha sido pues su trabajo muy valioso para la coordinación por todo lo que ha hecho en Huaquechula. Pues me gustaría hacer rápidamente un recorrido de cómo ha sido este proceso por mi parte particularmente y por el equipo que ahora tengo, que la verdad es un equipo muy valioso en las direcciones, las subdirecciones y las jefaturas. Todos los mandos medios han estado pues a la altura de la situación, igual que el área administrativa. Quiero agradecer todo el apoyo que he tenido de Miriam en particular, porque pues hemos sido los que hemos tenido que estar asistiendo a la coordinación para resolver cuestiones pues netamente administrativas. Yo, la verdad, desde que se anunció el confinamiento por el asunto de la pandemia, pues no sé si suene como abalandronada un poco, pero sabía que por la formación que tenemos íbamos a resolver una serie de cosas a distancia, porque nuestras actividades, aunque son pues en un porcentaje muy alto presenciales, pues todos sabemos que tenemos actividades múltiples relacionadas a otras formas de hacer conservación que tienen que ver con la educación, con la divulgación, con el registro de los bienes culturales. Entonces, esas actividades que de alguna forma también están reflejadas en el plan anual de trabajo, no nada más de la coordinación, sino también en los centros INA por parte de las restauradoras que están trabajando allá, podían pues potenciarse en una situación como la que estábamos ya empezando a vivir a finales de marzo. Lamentablemente se da este proceso en el arranque del segundo trimestre del año,
pero yo creo que si hubiéramos tenido la pandemia en el tercer o cuarto trimestre, creo que hubiera sido más fácil paliar con el problema. Justamente nos toca en el momento en que estábamos realizando las contrataciones, asegurándonos de qué personal iba a trabajar en los proyectos, no nada más en el programa anual de trabajo, que como saben ahora tiene una reingeniería para convertirse ese espacio en los programas permanentes que hacemos en toda la institución, sino que también los proyectos del Sistema Institucional de Proyectos, el SIP, conocido por todos nosotros, también tenía que modificarse en algunos objetivos y actividades. Esto no se había acabado de formular del todo, estábamos en ese proceso y justamente ahí, en muchos de estos proyectos había gente contratada. Como ustedes saben, en la partida 33901, 33901N, que es la que nos permite tener personal de apoyo. Esto fue realmente muy angustiante. Yo no sé si ustedes lo han de dimensionar cuando uno es responsable de una dependencia, ¿no? Porque lo primero que estábamos intentando a nivel institucional era asegurar el trabajo de toda esta gente, cosa que además sí tardó y sigue ahorita apenas desahogándose, que llegue el recurso para sus pagos. Afortunadamente, nosotros en ese sentido entramos en todos los procesos en tiempo y forma. O sea, porque además fue un esfuerzo a distancia por parte de todas las áreas del instituto. No hubiera sido con la velocidad que todos hubiéramos esperado. Obviamente esto genera incertidumbre, pero creo que al final del día se pudo lograr algo que de otra manera, a veces incluso en otras administraciones, y no porque sea disculpa, pero la gente ha tenido también muchos retrasos y exposición laboral pues bastante grave. ¿Qué también empezamos a resolver? Bueno, pues por supuesto que los primeros que se tuvieron que ir a casa era gente mayor de 60 años, ¿no? Que tenían pues algunas morbilidades, esto que se conoce como enfermedades, que nos preocupaba que estuvieran asistiendo en el centro de trabajo, y me imagino que así lo fue para otros centros más. Y eso ya empezaba a plantear la necesidad de hablar del trabajo a distancia. Este trabajo a distancia, después que quiero tocar quizá con más detenimiento lo que ha sido el entrar al mundo de las plataformas, pero nos invitaba a hacer planeación, análisis de información que en otro momento no habíamos podido realizar, protocolos de investigación, reuniones a distancia en donde pudiéramos desahogar temas como los programas nacionales, que no es algo menor, porque esto nos va a dar frutos, espero, si no en este año, por lo menos en los años que vienen, para poder integrar de mejor manera. Ahora que tengo aquí a Claudia, ha sido de las que más me han cuestionado. A ver, estos programas nacionales nos tienen que incluir a los estados, déjennos de hacer proyectos que nada más van de manera momentánea, ¿no? Sino sí realmente que nos sintamos parte de estos programas. De verdad estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y esto creo que nos va a dar buenos dividendos, porque pues, se va a potenciar estas actividades en los resultados finales. Quizá aquí viene el impacto no tan positivo, que es el trabajo en talleres, ¿no? Porque pues todos sabemos que esto se va a complicar. Quizá podremos estar algunos de nosotros haciendo trabajos escalonados, algún día sí, 2 días no, ya lo iremos viendo, esto ya está planteado de alguna forma. Sin embargo, pues habrá que tratar de acabar en los últimos meses o avanzar lo más posible en los pendientes en talleres. Otra área que se impacta es los proyectos in situ, sobre todo porque muchos de estos proyectos se quedaron con menos recursos. Como sabemos, hubo un recorte importante presupuestal en la institución. Sin embargo, se intentará dar salida a todo aquello que se plantee como urgente. Estos proyectos, a pesar de todo, en el sistema que hemos llevado para sismos, ha sido un proyecto prioritario. Entonces no hemos dejado de ir a los sitios porque los restauradores externos siguen trabajando. Entonces hacemos supervisiones, sin embargo, obviamente con todas las medidas necesarias para
protegernos. Al final, yo creo que será interesante hacer esta evaluación. Eso es, a grosso modo, una respuesta a esta primera pregunta que me haces favor de hacer, Valeria. Muchas gracias, Mari Carmen. Pablo, ¿quieres ahondar un poco en esto? Sí. Bueno, igualmente agradezco la oportunidad de estar en este foro. Y bueno, yo para contextualizar un poco la situación que hoy enfrentamos, quisiera exponerles mi experiencia en el caso del proyecto de restauración que se realiza en Huaquechula, brevemente. Cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre del 2017, nos encontrábamos justo en temporada de campo y lo que ocurrió es que las acciones inmediatas o a corto plazo pues fueron acciones de resguardo y protección de bienes muebles, y a mediano plazo lo que ocurrió fue una reorientación de las actividades. El templo no era posible seguir trabajándolo en tanto no se apuntalara, y entonces tuvo la oportunidad de reorientar los trabajos al claustro. Y entonces se pudo dar continuidad, se obtuvo afortunadamente el recurso de la Embajada de Estados Unidos, y así vamos, ¿no? Y bueno, este año ocurre la pandemia y vuelve a implicar un replanteamiento hacia el proyecto. El problema que enfrentamos ahora pues no era tan simple como cambiar de espacio, sino nos estábamos ya refiriendo más bien a la salud del grupo de trabajadores, ¿no? Que estábamos en temporada de campo. Y entonces, bueno, había que tomar una decisión. Estaba la temporada en curso. Se valoraron varios aspectos. En primer término, estamos hablando a principios de abril, cuando el momento crítico de la pandemia no había llegado, y en el caso de Puebla estaban los casos, mientras que en Huaquechula y en Atlisco no se habían reportado entonces casos, ¿no? Entonces, esta fue una situación afortunada para nosotros. Por otro lado, yo, por supuesto, hablé con el grupo de trabajadores en varias ocasiones para exponerles, ¿no? Decirles qué hacemos. Yo como coordinador tengo una responsabilidad con ustedes. Suspendemos y yo lo hablo con la gente de la coordinación, pero la respuesta de ellos era muy clara. Mientras haya trabajo, pues nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, ¿no? Esto, de momento, es una decisión que se toma en una temporada de campo, donde hay que ayudar. Bueno, entonces, estas fueron algunos de los aspectos que se tomaron en cuenta, y entonces es que se pudo concluir la temporada. Afortunadamente ya faltaban unas 2 o 3 semanas, era el final ya de la temporada, y estamos disfrutando con las acciones que ya conocemos, están a distancia, además las condiciones de que nos permitían este trabajo. Pablo, estamos teniendo problemas para escucharte. Tal vez, pues creo que, bueno, nos diste un buen panorama de las acciones que han estado haciendo, y en lo que recuperamos y solucionamos el problema técnico con tu audio, le voy a dar la palabra a Claudia. Muy bien. No te escuchamos, Claudia. Estás en... Ya, ahora sí. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio y a quienes nos ven detrás de sus pantallas. Así no nos sentimos tan raros hablando frente a la computadora. Y bueno, antes de empezar, bueno, quiero hablar de la situación del COVID. Yo creo que
ante esta situación que estamos viviendo. Es una situación extraordinaria. Nunca antes nos hubiéramos imaginado, yo creo que en nuestras vidas, pasar una situación igual, y que de alguna manera ha trastocado todos los aspectos de nuestra vida, incluidos también nuestras actividades como profesionistas en la conservación del INAH. Y viendo lo que es esta nueva realidad, estamos viviendo ciertas limitaciones, y las limitaciones son en la movilidad, también en que vamos a tener que vivir con un distanciamiento social y evidentemente con recortes presupuestarios a las instituciones públicas, ¿no? Lo que de manera directa se va a afectar a lo que son nuestras acciones de conservación y restauración. Y bueno, como yo quiero ilustrar un poco cómo esto podría afectar o cuáles serían los impactos en los estados, me gustaría mostrar una imagen como para recordar un poco qué es lo que hacemos los restauradores en los estados. Los centros INAH, como ustedes saben, tienen secciones de restauración donde habemos restauradores que tenemos la responsabilidad de cuidar todos los sitios y monumentos que hay en una localidad. Eso implica que nuestras funciones son muchas y que yo siempre considero que somos un tipo de todólogos, ¿no? Porque además de desarrollar proyectos específicos que hemos planeado y que tenemos continuidad, de lo cuales somos especialistas, muchos de nosotros, también hay un aspecto muy importante en los centros INAH, es que nosotros tenemos que atender las demandas de diferentes grupos sociales que de alguna manera están coadyuvando con la conservación o están relacionados con actividades de conservación en el patrimonio cultural. Y esto implica que dentro de nuestras actividades cotidianas, que no son proyectos específicos, tenemos que hacer registros, dictámenes, monitoreos, cuidar de nuestros acervos que hay en museos, en los mismos acervos que hay en los centros INAH, además de realizar proyectos particulares. Y bueno, ante esta nueva normalidad, nosotros vamos a tener, impactos claros en estas actividades, y no es tanto en nuestras actividades, sino que las condiciones de los restauradores de los centros INAH yo creo que se van a volver más precarias para poder resolver estas demandas que finalmente no creo que vayan a frenar por completo por la pandemia. Y en este aspecto, los recortes es algo que sí nos impactan de manera particular, porque muchos de los recortes están enfocados al gasto básico, a los programas de operación del INAH, de lo cual los restauradores de los estados dependemos, para poder tener viáticos, para poder salidas y también para comprar suministros, para poder hacer intervenciones en los talleres, en el caso que haya una solicitud de una comunidad. Entonces, sí está afectando. Otro de los aspectos de esta nueva normalidad que también nos afecta es en cuanto al distanciamiento social, porque las actividades que realizamos por demanda de la sociedad civil también implica que ahora vamos a tener un distanciamiento social, y que en este caso no nada más va a afectar nuestra vinculación o la comunidad, la comunicación que logramos incluir en estas actividades, ¿no? Y yo creo que esta es la situación que está afectando, o cuáles son los impactos que estamos teniendo nosotros como restauradores del Centro INAH. Muchas gracias, Claudia. Valeria, ¿quieres cerrar un poco esta pregunta? Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación al foro. Pues ahora sí, cuando plantearon un poco como la propuesta de participar, yo pensé más las reflexiones en el sentido, no solamente, digamos, práctico de los proyectos en lo inmediato, sino como una serie de reflexiones en torno a nuestra práctica general, ¿no? En el sentido de que es un buen momento para profundizar quizás en la reflexión de cuáles son las prioridades, ¿no? Como nuestras prioridades como área de conservación, restauración, atendiendo problemas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, muchas veces
nuestra participación, nuestros proyectos son de alguna manera muy reactivos, ¿no? O sea, el sismo quizás fue como lo que más se ejemplifica, pero finalmente llevamos ya varios años en que los proyectos son constantemente reactivos y aunque existe obviamente un trabajo importante de planeación, pues a veces no tenemos como estos espacios, ¿no? de reflexión y la oportunidad. Y de alguna manera me parece que ahorita justamente la distancia, no solamente física con el centro de trabajo y con los proyectos, sino la distancia en cuanto al cambio y la transformación que está sucediendo, nos permite, ¿no? Y nos da la oportunidad de evaluar como cuáles son los objetivos a los cuales tenemos que apostar, nuestro trabajo como disciplina, promover ajustes, revisar procedimientos, revisar protocolos de actuación, revisar formatos que a veces utilizamos para concentrar información en las bases de datos, sentarnos a discutir criterios, ¿no? Como una reflexión más teórica. Entonces, en ese sentido, creo que, porque al final de cuentas, bueno, como todos han mencionado, como Claudia reflexionaba, es un cambio, esta situación a nivel global, ¿no? A nivel mundial, que transforma todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y que tiene que también de alguna manera cambiar nuestra cultura laboral para eficientar tiempos, para, no nada más tiempos frente a la obra y en campo, sino los tiempos de convivencia, ¿no? Que también nos obligan, por ejemplo, a privilegiar el trabajo colectivo, ¿no? A construir o fortalecer las redes de colaboración que ya se venían realizando o con las cuales veníamos trabajando, pero que ahorita con mayor énfasis, ¿no? Y con mayor... tenemos que optimizar los recursos finalmente dentro de la institución y con otras instituciones a nivel federal, y por lo tanto es muy importante pues fortalecer este trabajo y esta construcción colaborativa, ¿no? Entonces, mi reflexión en ese sentido creo que va a pues aprovechar la oportunidad, el momento de tomar este paso atrás y ver las cosas pues con nuevos ojos y buscando también creativamente soluciones, no nada más a los problemas de restauración, para eso creo que somos, ¿no? Muy hábiles, sino innovación en cuanto a las formas de relacionarlos y las formas de plantear los proyectos. Hasta ahí creo que sería. Pues muchas gracias a todos por estas reflexiones que creo que pues se van, aunque son desde diferentes puntos de vista, creo que tienden hacia algo bastante parecido que ya retomaremos al final. Se nos ha ido un poco más el tiempo de lo que habíamos pensado, entonces creo que en lugar de hacer 3 rondas de preguntas, nos quedaremos con 2 rondas. Voy a tratar de fusionar las preguntas 2 y 3 para que sí podamos tener una discusión amplia. Entonces, la segunda pregunta sería más hacia... ¿cuáles son los riesgos y los retos que ustedes ven pues, por esta pandemia, a raíz de esta pandemia, pero también cuáles ven que sean las oportunidades y pues, las acciones a pues, corto, mediano y largo plazo que van a poder hacer desde sus diferentes perspectivas? Entonces, empezaríamos esta ronda con Mari Carmen otra vez. Muchas gracias, Valeria. Voy a tratar de no excederme en los tiempos. Hablando de riesgos, pues sí, obviamente hay varios riesgos ahorita, sobre todo en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio cultural. Tenemos proyectos de gran envergadura que a todos nos ha hecho pues reflexionar y preocuparnos por su desarrollo, como es el caso del Tren Maya, como es lo que se está haciendo en el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y en qué sentido? Pues porque obviamente nuestra participación tendría que ser totalmente activa, porque en un proceso ya de desarrollo, como bien decía, pues van a estar expuestos tanto las zonas arqueológicas que ya están abiertas al público, los centros históricos
que conocemos obviamente en los estados donde va a pasar este Tren Maya, o cualquier vestigio que se encontrara a su paso. Entonces esto nos ha preocupado mucho. Sin embargo, hemos encontrado también una oportunidad para asociarnos de mejor manera con Patrimonio Mundial, con la Dirección de Operación de Sitios, con la misma Secretaría Técnica para poder hacer revisiones de cuáles son las estrategias y también los planes de manejo, que estos planes de manejo no han acabado de cuajar y creo que ahorita en esta circunstancia deberíamos de fortalecerlos y darles mayor importancia. Otra cosa que es importante desde mi punto de vista es que también, a pesar de que no podemos estar en los sitios, también estos medios electrónicos nos ayudan para poder, pues, por medio de videos, por medio de videollamadas, tener información también de lo que está sucediendo, ¿no? Hay que explotar todo lo que se pueda para estar presentes en lo que se requiera estar presentes. Otra cosa que también ha sido importante, o lo veo como una oportunidad, es las revisiones que estaremos haciendo de la normatividad, de los lineamientos, de todo aquello que a veces por estar, como dice Valeria, atendiendo lo inmediato, dejamos de lado. Otra cosa que la coordinación, y yo creo que a veces hemos podido beneficiar a los estados, es el caso de los financiamientos externos, como bien decía Pablo. El caso de Huacachula es uno de ellos. Está Palenque, estamos buscando ahora un financiamiento para Cocóspera, ¿no? Que ha sido un espacio olvidado desde hace muchos años y ha sido una demanda permanente de nuestra compañera Renata. También, pues no digo, hemos generado buenos vínculos con otras instituciones. Unas cosas se han llevado a cabo por medio de la Dirección de Vinculación, otras por la de Conservación e Investigación. También estamos buscando financiamientos por CONACYT. Todo eso ahorita es fundamental. Claro que como es mundial, pues hay países que dicen, bueno, a lo mejor ahorita no es el momento de apoyarlos con un recurso, pero no está de más dejar estos campos ya explorados. Y el uso de plataformas al cual me había referido un poco antes, bueno, es todo un descubrimiento. La verdad, yo he tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Yo a veces soy un ente extraño, ¿no? Hay cuestiones tecnológicas que me gustan mucho y otras las dejo un poco de lado, pero ahorita ya estoy de lleno en esto y he pues aprendido las virtudes, ¿no? Que tienen y las ventajas de un tipo y de otro y bueno, en fin, estamos en eso ahorita mismo. Muchas gracias, Mari Carmen. Creo que todos este proceso de aprendizaje de plataformas es para todos los de cierta edad común. Valeria, ¿quieres continuar? Sí, sí, pues justamente también, bueno, a raíz del fallecimiento del profesor Montero, recordaba mucho como esto que siempre él nos insistía tanto, ¿no? Como de usar, darle el uso adecuado a cada herramienta. Y en ese momento creo que nos toca recurrir, ¿no? Como a nuevas herramientas, justamente como para encontrar, ¿no? Como qué herramienta nos sirve para qué y por lo tanto darle el uso más adecuado, ¿no? Y en ese sentido creo que también un aspecto que bueno, hemos comentado en otro momento con Mari Carmen, que va a ser muy importante es fortalecer las líneas de formación, de capacitación, ¿no? De nosotros mismos y también, obviamente, hacia la sociedad en los temas de vinculación del patrimonio cultural. Entonces, ahorita es también un buen momento para generar contenidos, para programas, para un público más amplio. Y también yo creo que es importante observar lo que está sucediendo, que quizás, bueno, no es que tenga que ver con la contingencia sanitaria, sino lo que se ha derivado en términos de movimientos sociales, ¿no? Que finalmente hay una dinámica social importante sucediendo a nivel global por diversas situaciones, pero que de alguna manera lo vemos reflejado en el patrimonio, ¿no? O sea, esculturas caen, otros patrimonios en ciertas comunidades empiezan a adquirir un valor fundamental, ¿no? Como elementos de representación y por lo tanto también nosotros tenemos que estar atentos, observando
a este cambio constante que está sucediendo y adaptándonos, ¿no? Finalmente yo creo que es un momento que debemos generar mucha flexibilidad, ¿no? Nosotros a veces como restauradores nos gusta como reproducir nuestros métodos, nuestro trabajo muy metódicamente, pero finalmente es un momento en el que hay que adaptar una serie de situaciones y sobre todo observar, ¿no? Observar mucho a la sociedad y ver cómo generamos nuevamente recurrimos a estas herramientas para vincularnos pues, de una manera más sólida, más importante, ¿no? Déjame ver, creo que el tiempo ya también se termina, pero bueno, sí me parecía importante como esto que comentaba Mari Carmen, de recurrir a los recursos digitales. Eso también quería mencionar. Por ejemplo, encaminar los esfuerzos a que los acervos de la coordinación o de otros centros INAH, por ejemplo, estén disponibles para que tengamos acceso en línea, ¿no? El acervo fotográfico. Yo sé que es una empresa complicada digitalizar todos esos importantes acervos, el archivo, la biblioteca, pero finalmente son recursos que vamos a tener que echar mano para tener un acceso y una consulta, pues, para echar, bueno, pues mano en los proyectos, ¿no? Pues hasta ahí sería como... Muchas gracias, Vale. Pablo, ¿quieres continuar? Sí, bueno, refiriéndome a los proyectos de intervención en campo, que es la parte que a mí me interesa destacar, y me refiero a aquellos que están, que deben de implementarse en este año, como es mi caso, pero también en los que habrán de programarse para el futuro. A mí me considerar cómo hasta antes de esta situación de la pandemia se ponía especial interés en la seguridad y protección del trabajador, en el asunto de prevenir accidentes de trabajo. Como ahora a estas acciones que son de suma importancia se suman las medidas de higienes que de ahora en adelante tendrán que implementarse. Me parece que un punto en la planeación de los proyectos a futuro será el espacio donde habrá de realizarse la intervención. No es lo mismo hacer los trabajos en un claustro, como es mi caso, ¿no? Donde es posible mantener un trabajo donde los trabajadores estén distanciados, ¿no? Y observar ciertas medidas, por ejemplo, intervenir, digamos, un retablo de unas dimensiones medianas, donde un andamio es compartido, no sé, por 10 trabajadores, en donde se sube y se baja todo el día en el andamio, y entonces pues todo esto son riesgos que hay que minimizar. Entonces me parece que se haga la acción para que Pablo, perdón. te estamos perdiendo otra vez, a ver si te puedes acercar a tu micrófono y te recuperamos. Ya, bueno, concluyo. Además de los espacios donde se realice la intervención, que creo que debe de valorarse si se cuentan o no con las condiciones adecuadas, también salta a primer plan las medidas de salud de la... Creo que tenemos otra vez problemas técnicos, pero bueno, creo que sí se entendió bastante bien el punto que Pablo quería hacer sobre este tema fundamental de protección y de pues nuevas medidas a raíz de cómo se tendrá que trabajar en lo que
cohabitamos con este nuevo virus. Claudia, ¿puedes darnos tu punto de vista de esta pregunta? Bueno, sí, digo, en riesgos, lo que yo veo desde la perspectiva de los estados es que la inacción puede generar en ciertos bienes, ¿no?, su deterioro. Y tenemos que considerar que aunque estemos en esta circunstancia, hay ejercicios o acciones que son inaplazables, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro reto sería, evidentemente, es cómo trabajar bajo estas circunstancias y también teniendo en cuenta que algunas de las realidades de hoy se pueden prolongar más tiempo, porque no sabemos hasta cuándo acabe la pandemia o si en el caso de los recortes se prolongue más. Entonces, nuestro reto va a ser ver cómo vamos a trabajar ante estas circunstancias y tomando un poco lo que dice Pablo, desde nuestro trabajo in situ, cómo vamos a reorganizarnos por nuestra seguridad, la seguridad de la gente que trabaja y en estas nuevas condicionantes. Por lo cual, yo creo, y en eso coincido con Valeria, tenemos que llamar una acción colectiva. Y una acción colectiva que tiene que ser que nos organicemos desde nuestros centros de trabajo, entre instituciones y entre los mismos departamentos del INAH, para que podamos ver qué es prioritario, qué es inaplazable y cómo podemos focalizar nuestros esfuerzos para evitar, ¿no?, este riesgo de la pérdida de patrimonio importante que todo el mundo tenemos, ¿no? Y también pienso que una oportunidad, y esto un poco coincide con lo que Vale dijo al principio, es que en este periodo tan extraño que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de generar una reflexión crítica de cuál es nuestro papel como restauradores, qué somos hoy dentro del INAH, y cómo nos queremos ver y qué es lo que nos hace falta. Y yo creo que esta es la mejor oportunidad cuando hay tiempo de crisis de empezarlo a hacer, identificando prioridades, hacia dónde se pueden canalizar ciertos recursos y dejar de pensar de manera particular en nuestros proyectos, en nuestra continuidad, que creo que en esta normalidad nos pasa y eso nos ha pasado siempre, ¿no? Vale bien me decía cuando estaba conmigo en Yucatán que yo estaba acostumbrada a trabajar sola. Y sí, es verdad, estuve mucho tiempo, pero ha sido todo un cambio el hecho de estar trabajando con personas, estar trabajando entre instituciones y también considerar que en el INAH no solo es una cuestión de los recursos que nos llegan desde adentro, sino también de todos los demanda social y de todos los grupos sociales que están interactuando y coadyuvando en la conservación, ¿no? Y yo creo que es importante generar estas alianzas, por lo que yo sí siento optimismo, a pesar de que las circunstancias no se ven tan bien, ¿no?, ni sabemos cuándo esto va a cambiar, o bien si queremos volver a esta normalidad o queremos mejorar, ¿no? Entonces, aquí concluyo mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a los cuatro. Ahora les recuerdo al público que, bueno, creo que sí, que tenemos la posibilidad de que también hagan preguntas a través del chat. Quienes no logren unirse al chat, como dijeron al inicio, pues podrán enviar sus preguntas vía correo electrónico, pero ya recibimos algunas preguntas y tenemos una en particular de David Torres y está dirigida a Mari Carmen. Él pregunta, le gustaría saber cómo se estima que los proyectos se adapten a los nuevos parámetros, pero que al mismo tiempo se inserten en estos programas y en estas acciones que tú mencionaste en tu intervención. Y lo que pregunta también es saber si la nueva planificación de trabajo de la coordinación se ha hecho pública en algún lugar o si piensan hacerlo público de alguna forma. Sí, muchas gracias. David, hola, a la distancia, porque ahora sí que tú estás totalmente a la distancia. Bueno, resumiendo un poco tu pregunta, creo que Pablo contestó parte de ello, en el sentido de que él mismo está, pues, visualizando que en un lugar como Huaquechula, en donde estamos hablando de un monasterio, se pueden hacer cierto tipo de trabajos de conservación debido a los espacios que hay y la forma en que tú puedes distribuir a la gente. Lo mismo me planteaba Aide, que pues ella posiblemente en agosto, de hecho estaba programada para julio, tendrá que comenzar con el proyecto de Palenque,
que pues tenemos un financiamiento externo, como ya lo hemos comentado, y que hay que cumplir también con ciertas metas. No, nadie nos está obligando, pero nos vamos adaptando a esas circunstancias de manera que la gente que esté ahí se cuide adecuadamente, usen todas las medidas de sana distancia, y los avances que se tengan, pues será lo que en la medida de que se tomen estas recomendaciones, pues se pueda tener. O sea, no se va a pedir más allá de lo que realmente por cuidados que tengamos nosotros se pueda realizar. De hecho, eso es lo que está sucediendo actualmente con estos restauradores externos. Ellos necesitan trabajar, necesitan tener el recurso, están tomando todas las medidas y están en sitios que puede ser un templo, que puede ser un retablo, pero de la manera en que ellos puedan estar cuidados con esta nueva normalidad a la que vamos a regresar todos, ¿no? Muchas gracias, Mari Carmen. Y del panel, bueno, del programa de educación, hay una pregunta a todo el panel que mencionen cuáles serían las acciones de conservación que permitirían garantizar el cuidado del patrimonio en la situación actual. ¿Quién quiera? No sé. ¿Tú? Yo sí Claudia. respuesta. Tu micrófono, Claudia. Sí, es que me estaba costando trabajo con el mouse. Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer, yo creo que entre todos los restauradores, es identificar cuáles son las prioridades en base a qué materiales, objetos están en estas condiciones que es impostergable y que es necesario intervenir. Entonces, eso va a depender. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, tratar de justificar estas acciones de manera urgente y también ver las posibilidades de un tratamiento que pueda asegurar a largo plazo, ¿no?, su conservación, pensando que igual el flujo del dinero no va a ser como el que estábamos acostumbrados, ¿no? Mari Carmen, ¿quiere seguir? Está bien. Mire, nosotros, una forma en que queremos coadyuvar para que esto pueda ser pues lo más adecuado posible es mantener informada a la sociedad. O sea, tanto el área de Thalía como el área de Blanca y todos nosotros que estamos en estos puestos actualmente, estamos buscando difundir manuales, campañas. Por ejemplo, con el área de Mercedes, con Ricardo, nos llegó un recurso para armar algo sobre todo lo que es tráfico ilícito. Entonces, eso yo creo que es una forma muy importante también de que la sociedad nos ayude en momentos como los que estamos padeciendo para cuidar el patrimonio cultural. Muchas gracias, Mari Carmen. Valeria, ¿quieres contribuir algo? Sí, yo creo que es muy difícil como decir exactamente cómo, ¿no? Pero yo creo que lo que sí es muy importante es un poco como aprovechar justamente la oportunidad que tenemos de plantear nuevas maneras. O sea, creo que esa cuestión, o sea, creo que uno de los riesgos justamente de toda esta situación es creer que no ha pasado nada, ¿no? Que se abre un paréntesis y que todo sigue igual. Yo creo que efectivamente va a haber una transformación social muy fuerte por, bueno, pues por, ¿no?, crisis económicas, cuestiones de cómo nos relacionamos. Entonces, de alguna manera, sí es muy importante que cambiemos como nuestra manera de actuar, ¿no? Y en ese sentido, pues es plantear, ¿no?, nuevamente esto que menciona en la pregunta, el cuidado del patrimonio. Bueno, el cuidado del patrimonio es algo amplísimo, ¿no? A nosotros nos corresponde una parte en términos de la intervención, de la conservación, del trabajo con los significados y los valores. Sin embargo, tenemos que, ¿no?, lo que hemos estado mencionando constantemente, crear esta alianza con la sociedad para compartir esa responsabilidad del cuidado, ¿no? Y que no es únicamente algo que nosotros podamos solucionar, porque es un reto, bueno, amplísimo, en un panorama económico complicado, ¿no? Entonces, sí creo que lo más importante es
cambiar el switch y cambiar la forma de pensar y de entender la problemática, ¿no? Creo que insistiría en eso. Muchas gracias, Valeria. Pablo, ¿quieres...? A ver si así me escuchan mejor, espero que no se vicie. Pues rápidamente mencionar que un poco en el sentido que mencionaba Claudia, creo que habría que priorizar acciones en cuanto a la atención del patrimonio, ¿no? Hay una serie de actividades que no pueden suspenderse, la atención a denuncias, las supervisiones ahora con los proyectos que vendrán de templos afectados por sismos, estos proyectos que llevarán los particulares, pues es algo que se tiene que realizar, claro, se establecerán medidas y una serie de condicionantes, pero son lo mismo, por ejemplo, el mantenimiento, ¿no?, de museos y zonas arqueológicas. Creo que efectivamente se tiene que plantear toda esta situación de qué es lo postergable y qué no. Muchas gracias. Thalía, no sé si quieres explicar la siguiente ronda de preguntas. Hola, ahí estoy, ¿verdad? Pues hemos tenido ya nuestra sesión que los comentaristas nos hicieron favor de darnos su perspectiva de las preguntas que se plantearon. Habíamos dado la oportunidad allí de plantear algunas preguntas en el chat, pero nos parecía muy importante también, ojalá y lo logremos con la tecnología que a veces nos falla, invitarlos a que alcen su mano, ojalá y tengan la posibilidad de, en la barrita que está allí, cuando bajan el cursor en la pantalla sale una barrita y hay una manita, podrían por favor levantar su mano. Lo que nos gustaría pues es que nos hagan algún comentario, alguna pregunta directa a nuestros panelistas. Esta Gaby Peláez, sé que había puesto por allí una especie de comentario. Para abrir la mesa yo le invitaría a que levante su mano, a que active su cámara y la podamos escuchar y les haga el comentario y quizás eso dé pie a que conversemos un poco más. Entonces se abre este espacio a que mediante el mecanismo de levantar la mano hagan alguna pregunta o comentario. Bueno, en lo que Gaby se conecta, también había otra... Ah, no, ya estás conectada. Hola, sí. Sí, comentaba de que sí, la plataforma que tenemos digital aquí, de la institución de Lina, pues sí nos ofrece muchos medios para podernos poner de acuerdo en los trabajos que hay que hacer. Entonces, sería importante que incluso pudiéramos dirigir las acciones un poquito más y hacer grupos de trabajo y también asignar tareas a cada quien desde este medio. Hay muchas personas que no van a poder tener acceso a ir a trabajar a las oficinas y todavía van a tener que trabajar desde casa, ¿no? También desde la oficina vamos a tener que hacer así, reunirnos en una junta como ahorita, ponernos de acuerdo, a lo mejor hacer unos, pues no sé, el plan de trabajo, las supervisiones mismas que se tengan que hacer, hacerlas así de manera virtual. Creo que sí podríamos ir armando un plan de trabajo que pudiéramos utilizar todas estas herramientas. Y esto va a seguir hasta el otro año o quién sabe hasta cuándo. O sea, todas estas medidas de control para no enfermarnos y no morirnos en el intento, pues vamos a tener que seguir trabajando en una manera más coordinada y también fluida, ¿no?, entre todos nosotros.
digo yo, es un comentario. Muchas gracias, Gaby. No sé si alguien quiera comentar algo. A ver, Claudia y después Mari Carmen. Bueno, yo creo que sí, que tenemos que pensar en formas más creativas para poder resolver, ¿no?, nuestras actividades o para no dejarlas de lado. Y yo es algo que quería comentarles en la participación, por ejemplo, en la sección de conservación, ahorita que pasó lo de la tormenta tropical Cristóbal, generalmente lo que hacemos es recorrer, ¿no?, todos los monumentos, zonas arqueológicas que hay en Yucatán, o poder hacer, ¿no?, recorridos, y lo que se nos ocurrió ahora fue generar un formato que podríamos trabajar a través de la Comisión de Arte Sacro para que este formato, donde es muy sencillo de llenar, se pueda llenar con los párrocos o los encargados de los templos. De alguna manera así podríamos tener una revisión general, ¿no?, de cómo están estos inmuebles, conventos, templos, y a partir de entonces ya poder puntualizar dónde podremos ir. Entonces, y la ventaja es que tenemos los medios, lo que estamos solicitando en dado caso son fotografías que nos las envíen en un WhatsApp, ¿no? Y también es eso, facilitar la manera en que nosotros lo hacíamos antes. No somos nosotros los que vamos dictaminados con nuestros ojos clínicos especializados, sino estamos pidiendo la ayuda de las personas para poder entonces ver qué está pasando, siendo que nosotros no podemos ahorita movernos, ¿no? Y esto es un ejemplo muy sencillo de cómo ser creativos y de cómo utilizar a veces las tecnologías y facilitar el trabajo para que puedan ayudarnos, ¿no?, otros grupos que están al pendientes también del patrimonio. Mari Carmen. Sí, en cuanto a lo que decía Gaby, hasta donde yo entiendo, pues Salvador Guillén, que está al cargo de la Dirección de Conservación e Investigación, por vía de Cristina de Titina, ¿no?, está atendiendo todo lo que tiene que ver con los talleres. De hecho, en tu caso, pues tú eres parte del taller de Caballete y habrá un acercamiento por parte de ambos lados como para decir primero si están en condiciones de regresar de manera escalonada. Ya sacamos un protocolo que ustedes conocen, cómo íbamos a hacer el trabajo ahí en la coordinación. En este protocolo las intervenciones en talleres serán de manera escalonada, los días que algunos estarán asistiendo, otros se quedarán en trabajo en casa. Se les ha invitado a conocer más el sistema del 5 para poder ir subiendo información a nivel de historia clínica y fotográfica que después se puede también utilizar para el SUR, el Sistema Único de Registro. Por otro lado, también no nada más es el trabajo presencial en talleres, sino que pueden colaborar en todo lo que tiene que ver con inventarios y registro, que ese es un proyecto que, como saben, lo lleva Thalía. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Había alzado la mano también Emanuel Lara. Si quieres activar tu cámara y tu micrófono, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, hago referencia a algo que se ha estado mencionando de manera transversal, pero en particular quizá con particular atención a Claudia, que es el tema de establecer prioridades. Entonces, nada más así como preguntarles, así como algunos puntos concretos que crean que sean como prioridades que se puedan trabajar justo en esta temporada, considerando que este año al menos lo vamos a tener en esta situación. Decía, en el caso, por ejemplo, de los centros SINA, me pregunto qué opinión hay por ahí. Gracias. Bueno, yo creo que, como iba diciendo, en esta situación nos hemos empezado a reunir y puedo hablar de lo que hemos podido pensar los integrantes de conservación del Centro INAH Yucatán. Y evidentemente, bueno, las prioridades se dan a los bienes que ya identificamos que están en riesgo de perderse o que una inacción implicaría su deterioro, su grave deterioro. Eso ya los tenemos identificados. Y otras de las acciones que vemos prioritarias y que no tenemos que dejar son los monitoreos y diagnósticos. Entonces, ya expliqué cómo lo podríamos hacer en el caso de los templos que están en uso,
Pero, por ejemplo, también en los sitios arqueológicos, una de las cuestiones que creemos importante no dejar son los diagnósticos, para entonces quizá el próximo año poder identificar o decir hacia dónde vamos a focalizar nuestras acciones, ¿no? Y a mediano plazo, pues esto también genera un problema que coincide, es cuál es la mejor manera de guardar esta información y compartirla, porque bueno, estamos generando muchísima información, lo que nosotros lo guardamos por carpetas, por informes, pero ya estamos ahorita en un momento que también queremos pensar bien, es cómo vamos a almacenar esa información pues para que sea accesible al menos a los miembros de la sección, y a partir de entonces podamos tener una referencia para poder entonces decidir en un futuro próximo cuáles son los lugares donde sí requiere una acción directa o que es prioritaria. Entonces, estos son los dos, al menos, acciones que pensamos que son prioritarias no dejar de realizar. Muchas gracias, Claudia. Tenía alzada también la mano Diana Cardona, si quieres activar tu cámara y tu micrófono. Y después de Diana, para que se vaya preparando, Marcela Chacón. Oh, hola, no, yo no levanté la mano. O sea, puse un comentario, pero no levanté la mano. ¿Quieres, contestamos tu comentario o no? No, en realidad mi comentario, bueno, lo hago, es que parte de estas como criterios para elegir qué es prioritario o no, también sería importante contemplar lo social, no como solo en grupos sociales, sino la sociedad, lo que está pasando, lo que más se necesite, no únicamente el componente técnico, sino esa otra parte. Va por ahí, pues. Ya, gracias. Muchas gracias. Marcela Chacón, ¿quieres activar tu cámara y tu micrófono? ¿Qué tal? Mucho gusto desde Oaxaca. Muchas gracias por la invitación, parece fabuloso. Yo creo que el proceso pues ya empezó, o sea, estas conferencias, estas invitaciones abiertas, pues ya están poniendo la mecánica nueva a rodar, ¿no? Con nuestras ganas o sin ellas, pero ahí estamos. Yo soy de comunicación social, entonces del Centro INA Oaxaca, entonces me interesaría muchísimo, que creo que es lo que viene en las siguientes sesiones, y me gustó mucho su foro, es que aparte de todo lo que están mencionando ahorita, que estamos hablando en esta sesión, creo de lo más importante, lo más urgente, lo que les pedimos los comunicadores a ustedes, que son los especialistas, es que hagan una reflexión sobre cómo transmitir esto a la población. Porque nosotros tenemos las técnicas y las estrategias para poder ver de qué manera múltiple podemos expresar estas necesidades, pero no poseemos la reflexión especializada que sabe cuáles son los procedimientos. Entonces, por ejemplo, sí pedir fotos, por decir un ejemplo, pedir fotos, pero qué es lo que buscan, cómo se encuentra, todo este tipo de especificidades tenemos que empezar a ponerlas expresadas abiertamente para que la gente pueda conocer con precisión, para que no lleguen fotos malas, que no sirven, etcétera. Es una muy buena manera de ahorrar tiempo, energía, todo. Esa era mi intervención y me imagino que viene en los siguientes foros de Batata. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Mari Carmen, ¿querías comentar algo? Sí, muy buena pregunta, gracias. Nosotros desde la coordinación estamos actualizando nuestra página de internet y ahí vamos a tener un reservorio que se llama Tú Conservas. Vamos a subir una serie de manuales e indicaciones que nos interesa que todos conozcan, ya sea para informarnos sobre el estado de conservación de un bien o para que se pueda hacer el registro o para cualquier actividad que pueda ser importante. Así, un resumen rápido, las prioridades de verdad son múltiples, o sea, no crean, sobre todo para una coordinación a nivel nacional. Después, si quieren, cuando haya más espacio, podríamos hablar de ellas. Pero fundamentalmente nos interesa ver cómo mantener atendidos los bienes
en calidad de urgentes, lograr el registro e inventario de los bienes para cualquier contingencia, sea sismo, sea pandemia, sea robo. Es fundamental este programa que nos hemos impuesto en la coordinación. Muchas gracias, Mari Carmen. Tenemos 2 intervenciones más. Primero le voy a dar la palabra a Lola Herrera, si quieres activar tu cámara y tu micrófono, y seguiría después Talía. Ok, hola. Hola, pues mi comentario iba más enfocado a la cuestión del museo, que eso es otro universo, ¿no? Podría tal vez pensarse que igual, bueno, estando el equipo de conservación dentro, conociendo sus propias necesidades o cosas que faltan, se pueden aprovechar para hacer muchas cosas. En el caso de nosotros, bueno, pues el monitoreo diagnóstico puede hacerse muy bien, podemos estar incluso escalonando las visitas. En el caso de las áreas de restauración que somos mamás, bueno, pues se puede incluso ver la manera de poder asistir a ciertos días, etcétera. Aquí la situación que yo quisiera comentar y que creo que también se puede incluso ver en otro foro, etcétera, no sé, es la situación de la propia institución y del país en general con esta falta de personal, no solo por la cuestión de las contrataciones, como comentaba Mari Carmen, que ya ha sido un tema de mucho tiempo, sino que ahora incluso nos enfrentamos a la falta de personal que tiene cierta edad, ciertas enfermedades, y que eso también a nosotros nos delimita, porque si el equipo cuenta con 3 personas y el equipo que nos apoya y que mueve la obra, o que nos apoya cargando la obra, o que nos apoya viendo los acervos, no está, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, no? Y de repente tal vez recae mucho en los conservadores, y también la sensibilidad de la propia gente que lleva pues a cabo toda la planeación del museo. También otra cosa que nada más para concluir es que es una buena etapa para reflexionar justo con las personas, directivos, subdirecciones de las áreas del propio museo, porque de repente yo entiendo que se da prioridad evidentemente a las exposiciones, pero creo que es un poco un tiempo para ver más hacia adentro. Tenemos colecciones montadas, tenemos colecciones estables, vamos a ver entonces ahora qué nos falta, que no hemos podido hacer dentro, y tal vez dejar un poco de lado en este momento exposiciones, porque también ese es otro tema que creo que es importante. ¿Qué hacemos con nuestras propias colecciones y qué hacemos entonces si nos traen colecciones externas? Eso ya es otro tema, ¿no? Que es importante también tener, y que de hecho tenemos colecciones en resguardo porque ahí se quedaron. Todos esos temas son pues un poco importantes en nuestro mundito de también a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Y pues nada más era eso, y mucho gusto de verlos a todos. Muchas gracias, Lola, por esa contribución, que yo creo que sí abre también ese otro panorama de los museos, que, bueno, me parece que tanto museos como comunicación se abordarán también en otras mesas, entonces habrá forma de seguir platicando del tema. Talía, ¿quieres activar tu cámara y tu micrófono? Ahí estoy. Voy a tratar de ser muy breve. 2 cosas. Voy a aprovechar para darle la voz a Rodrigo Ruiz, que desafortunadamente hubo algún problema, no se pudo, como que no recibió el link. Él estaba con muchas ganas de entrar y nos mandó una pregunta: ¿cómo ven la nueva realidad que va a dejar la pandemia y los recortes? Esa sería una. Y antes de decir eso, nada más quisiera sí hacer un comentario a la pregunta y a la invitación que nos hace Marcela desde el Centro INA Oaxaca. La verdad es que me parece del todo pertinente, ¿no? Y me gusta que se abran estas voces desde diferentes áreas del instituto, ¿no? Porque efectivamente coincido con lo que han estado planteando todos nuestros panelistas. Son momentos en los que lo que necesitamos es crear alianzas, crear puentes, trabajar de manera coordinada ante una situación tan frágil que está viviendo el instituto. Y en ese sentido, particularmente al planteamiento que hacía Marcela, creo que lo que necesitamos es encontrar
vínculos con grupos claves, ¿no? Con los que tenemos que colaborar para conservar el patrimonio, ¿no? Creo que estamos haciendo ese esfuerzo desde la coordinación de conservación, pero veo, sé que, y lo planteó Claudia, o sea que tenemos que plantear diferentes estrategias para sumar a diferentes grupos a trabajar de manera coordinada, porque el patrimonio en el país pues es enorme y somos pocos los que estamos dentro del instituto. Entonces, si creamos estos grupos a los que les damos la información y los conocimientos que necesitan para hacer nuestros ojos también en espacios, cuándo nos tienen que llamar, qué cosas sí pueden hacer, creo que ese es un trabajo fundamental, sobre todo ahorita, y retomando lo que decía Valeria, es un momento de priorizar, ¿no? Y de identificar muy bien hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Y bueno, comentarle a Marcela que este tema se va a abordar en la mesa 2, que va a ser el siguiente miércoles y a la cual invitamos a todos. Y bueno, les pediría, porfa, si retoman la pregunta que nos hizo Rodrigo. Muchas gracias. ¿Quién quiere hablar del tema del presupuesto? Mari Carmen. En principio yo esperaría que todavía en lo que resta del año se pueda tener apoyos desde la Secretaría de Cultura para poder realizar estas acciones urgentes que mencionaba yo desde el principio, ¿no? Que sí estaríamos previendo, así nos los pidió también el director general, ¿no? De que se le planteen para poder ir resolviendo estas situaciones. Y considero que en la medida que regresemos también el propio INAH a generar sus autogenerados, que ahorita estuvieron detenidos porque saben que los museos, las zonas arqueológicas no están ahorita siendo visitadas, también obviamente no será como una situación normal, ¿no? En otros años, en donde había mucha gente en estos sitios, pero algo ayudará a paliar nuestra propia situación. Considero que el próximo año, pues, estamos obviamente en un periodo de recesión, hay una crisis a nivel mundial, sin embargo, no creo que el instituto deje de tener los apoyos presupuestales, seguramente reducidos en un porcentaje, ya lo iremos viendo, pero esto se irá. Creo que el futuro es tratar de ir recuperando, ¿no? Y por lo menos de los que estamos ahorita al frente, estaremos haciendo todos esos esfuerzos. Es obvio que nadie quiere una institución deprimida ni desaparecida, ¿no? Mucho menos. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Pues sí, es una pregunta compleja de responder, porque además, pues sí, nadie sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser el impacto global de esta situación, que pues bueno, varios de ustedes lo mencionaron y lo mencionaron también los participantes, pues es algo que presumiblemente llegó para quedarse por un rato y tendremos que aprender a sortearlo. Y pues yo quisiera hacer una síntesis de lo que se ha platicado el día de hoy. De entrada, pues me parece que pues el INAH hace una vez más honor a su nombre y pues que la respuesta que hemos visto hoy por los panelistas y por algunos de los comentarios y las sugerencias hechas por quienes participaron, pues muestra que pues hay ideas muy claras de hacia dónde se tiene que ir, lo cual siempre es importante, es el primer paso en una crisis, entender, uno, pues que hay una crisis y dos, hacia dónde se quiere ir. Obviamente hay un tema que todo el mundo mencionó que pues va a ser difícil de sortear porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, este tema de pues, una epidemia viral de esta magnitud, pues sí, hace 100 años que no se veía y pues no estábamos acostumbrados, aunque lo vislumbrábamos en algunos escenarios, no es nunca el principal escenario de desastres que se ve. Y pues obviamente además del tema de seguridad que varios de ustedes mencionaron que va a ser fundamental, porque bueno, la seguridad de cada uno de nosotros es obviamente lo principal, pues también va a generar toda esta serie de cambios sociales sobre los que Valeria hizo mucho hincapié y varios de ustedes mencionaron, que pues también tendremos que ir viendo cómo se reflejan y qué generan, ¿no? Qué cambios en pues, percepción del patrimonio, percepción de espacios públicos,
percepción de nuestras colecciones, incluso cómo podemos acceder a las colecciones o a los recintos religiosos. Ahí, digo, nosotros en Italia, que ya estamos en reapertura, estamos viendo algunas de esas nuevas formas de cohabitar con el patrimonio que de momento son extrañas, ¿no? Generan toda una serie de cosas, pero ese es otro tema. Pero con este tema de, bueno, de los cambios sociales, va a estar aunado obviamente pues, a esta última pregunta que hicieron de los recortes presupuestales y cómo asegurar que pues, se siga dando el servicio que el INAH está pues, destinado a hacer con menos recursos, presumiblemente pues, este año y pues, años venideros, ¿no? Porque también la crisis económica que vemos llegar y la recesión que parece anunciarse, pues no va a ser de corta duración. Entonces, la parte que me gusta es, obviamente esto es muy serio, pero la parte que me gustó fue ver, pues, de manera generalizada la palabra planificación, entender que estamos en un momento que también este freno que nos obligó a, pues, un poco a ver dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, definir prioridades, que fue una palabra que estuvo también mencionada por todos ustedes, que no son fáciles de definir cuáles son esas prioridades, porque finalmente, pues, qué patrimonio vale más que otro y cuál es al que le vamos a meter. No es nada sencillo tomar esas decisiones, pero bueno, en el entendido de que hay que tomar decisiones y hay que definir prioridades, pues vuelvo a hablar de ello un poquito más adelante. Otra palabra que fue bastante generalizada entre todos los panelistas es el tema de la flexibilidad también, de cómo tenemos que pues, dejar un poco nuestros roles habituales y adaptarnos y pues, cambiar las formas de actuar. Pablo lo mencionó en pues, un primer cambio de ruta en un proyecto específico por el sismo, un segundo cambio de ruta ahora con la pandemia. Pero pues obviamente con esta flexibilidad es la que nos va a permitir pues sacar adelante lo mejor de lo que tenemos. Y el otro punto que me pareció fundamental es pues esta noción que todos mencionaron también de pues la importancia de la cooperación, el trabajo colectivo y las redes de colaboración. Yo creo que esto también, digo, nosotros desde fuera lo estamos viendo o trabajamos, en esto estamos todos juntos, de diferentes formas, pero todos juntos. Y yo creo que efectivamente va a tener que ser un tema de mucha más colaboración, pues lo que mencionaba Claudia, al interno del INAH, aprender a trabajar entre nosotros como restauradores, hacer grupos de trabajo, lo mismo que decía Gaby Peláez, pero también entre instancias del INAH, que lo mencionaron varios de ustedes, también pues aprender a hablarnos y a trabajar de manera mucho más pues eficiente y pues con rumbo. Y lo mencionaron también varios de ustedes con otras instituciones, también cómo aprovechar pues, la posibilidad de pues, sinergias con otras instituciones, que pueden ser colaboraciones pues, de diferentes tipos, ¿no? Por recursos económicos o sencillamente poniendo de la mano diferentes acciones. Otro tema que me gustó y que muchos de ustedes mencionaron fue el tema de la creatividad, cómo vamos a tener también que hacerle frente a esto de otras formas, reinventar algunas de nuestras formas de actuar, repensar las formas de trabajar. Y sobre esto, pues yo creo que sí, esto es lo que nos va a permitir ver cómo le vamos a hacer frente a estas prioridades que mencionaron, ¿no? Mari Carmen mencionó pues, los grandes proyectos de infraestructura, los que obviamente tienen un impacto fuerte en temas de patrimonio y de sociedad, pero también pues, todas estas otras acciones prioritarias que mencionaron Valeria, Claudia, Pablo, de pues, mantener el tema y bueno, lo que mencionaba Lola también en los museos, las piezas o el patrimonio que requiera estabilización urgente, porque bueno, se nos cae a pedazos, el tema de mantener también la seguridad de nuestros sitios para evitar robos, saqueos o pues incendios. Vimos hace 2 días otra vez otro incendio en un museo en Brasil, probablemente por temas de falta de mantenimiento y de falta de recursos, pero todo el tema de las supervisiones, las denuncias y pues el trabajo, pero cómo aprender a hacerlo pues entre distancia, con menos personal y una vez más pues poniendo prioridades claras, ¿no? El otro tema que, bueno, se mencionaron varios de ustedes fue el tema de las plataformas que nos permite hoy en día estar pues, en diferentes continentes platicando de manera bastante fluida, siempre con algunos temas técnicos que se interponen, pero yo creo que sí, efectivamente, pues Vale le dio voz al profesor Montero en darle el uso adecuado a cada herramienta, que bueno, me parece que nos funciona muy bien aquí.
Y el otro tema que me gustó también es esta parte de pues, capacitación y formación, ¿no? Que todos lo mencionaron como una estrategia fuerte. Vale lo mencionó, Mari Carmen también lo mencionó, y Claudia también hizo un poco de esto, sobre, pues obviamente nos tenemos que formar nosotros para aprender a usar estas herramientas y darles un mejor uso, pero me gustó también este tema del público, de cómo podemos también, por una parte, visibilizar la conservación, que yo creo que también es algo a lo que no siempre le damos la voz necesaria, y pues el comentario que hizo Marcela desde Oaxaca me parece que es muy relevante, pero también el tema de pues hacer partícipe a la sociedad, que ha sido un proyecto de la coordinación y del INA y de los centros INA desde hace mucho tiempo, pues todo este trabajo que, bueno, Claudia daba el ejemplo de los párrocos, pero bueno, puede ser el tema del voluntariado y de hacer partícipe a la sociedad de manera constructiva, pues teniendo estas herramientas muy sencillas de pues monitoreo y de registro y demás, me parece que es fundamental. Y eso se vincula al tema de registro justamente, que bueno, yo creo que también es algo que pues tenemos que recordar, siempre es como la tarea pendiente, ¿no? Este tema de pues seguir documentando y sabiendo cuál es nuestro patrimonio. La coordinación nació como el Departamento de Catálogo y Registro y de Conservación del Patrimonio Artístico, y pues después se quedó el registro y el catálogo un poco de lado, pero pues solo documentando y sabiendo qué tenemos es lo que nos permite después proteger, planificar y priorizar, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente es un momento en el que podemos aprovechar a hacer eso con relativamente pocos recursos, partiendo pues pues sí, hemisferios cercanos a nosotros. Y los otros puntos serían pues ya cosas más puntuales que mencionaron, pero que bueno, me parece que son importantes. El tema también de aprovechar este momento para la reflexión teórica, pues yo creo que es algo que efectivamente se puede hacer, y bueno, yo siempre he sido partícipe me parece muy bueno que haya más reflexión teórica, pero bueno, sí, el tema va todo de la mano, ¿no? Esto nos permite definir hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer, de manera mucho más clara, y otra vez, esto es lo que también nos permite dar un mensaje claro hacia la sociedad. Y la última parte, del último punto que quisiera mencionar, es el tema de la digitalización de los acervos que mencionaron. Mencionaron el tema de digitalizar los acervos de la coordinación, pero igual Claudia también habló pues, de esta creación de información nueva que nace ya por lo general en formato digital, y que sí, efectivamente son temas fundamentales, ¿no? Tanto hacer accesibles los acervos ya existentes, creo que es una herramienta fundamental para nosotros para pues, conocer lo que ya se ha hecho con el patrimonio en el pasado, y esta parte también de saber cómo vamos a manejar el patrimonio digital que nace digital, y saber que es consultable, accesible y que sirve para nosotros y para el futuro, es otro tema que va a ser importante. Entonces, bueno, yo cerraría con eso diciendo que pues creo que tienen muy claro hacia dónde hay que ir. El tema es organizarse, ponerle tiempos, y obviamente pues creo que todos estamos en una etapa de repensar pues nuestros próximos años de actuación, y pues colaborando y planificando y priorizando, yo creo que se llega muy lejos. Talía, te paso la voz. Muchísimas gracias, Valerie. Creo que hiciste una muy completa síntesis de todas las ideas que se pusieron allí, pero también quisiera recordarles a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy que vamos a retomar los comentarios, las reflexiones, las preguntas que se pusieron allí en el chat, y de hecho al final Mariana Pascual nos ponía que sería importante elaborar un diagnóstico sobre el impacto que esta situación está dejando en el patrimonio cultural, y bueno, se preguntaba cómo hacerlo, ¿no? Como les decía, parte del objetivo de este foro es, además de tener un espacio para a la distancia platicar entre todos nosotros, pues es que recopilemos todas las ideas, las preguntas que se tienen para poder ir mirando al futuro cómo vamos a poder plantear los proyectos, las actividades y las diferentes actividades que tienen. Sí, Val. Yo levanto mi manita. Nada más, pues, es un poco un pequeño comercial, pero en la página web del ICROM, que ya está disponible en español desde el mes pasado, hay una página dedicada al COVID,
en donde estamos colocando información de diferentes países para, pues, con tips, con herramientas. O sea, la idea es que ahí esté mucha de la información útil para restauradores de diferentes tipos, y compilamos 3 tipos de formularios también para hacer estos dictámenes rápidos que están en muchos idiomas, incluido español, para patrimonio mueble, para patrimonio inmueble y para patrimonio inmaterial. Entonces, bueno, si eso es algo que les puede servir también, o adaptarlo y hacerlo más acorde al patrimonio mexicano, pero la idea es que haya este tipo de fichas ya disponibles que se hicieron con la colaboración de muchas personas de diferentes partes del mundo para poder hacer dar esta ficha ya hecha. Muchas gracias, Valerie. Y en realidad, parte del foro también, y yo hago otro anuncio de un trabajo que estamos ahorita tratando de difundir desde la coordinación. Estamos elaborando un newsletter que les hemos estado enviando. No sé si les llegue a todos, pero la intención es recopilar artículos, todos los eventos que se están realizando con esta temática y los documentos y protocolos que se están realizando. Pues la idea es poder compilar esto y compartirlo, porque creo que una de las dificultades justo en este momento, hay una reflexión, hay una proliferación de todos estos espacios enorme, y no nos da la vida como para poder estar al pendiente de todo eso. Y justo también al mismo tiempo, la verdad es que cuando uno se echa un clavado en todos estos documentos y en toda esta información, se encuentra uno muchísimas ideas. O sea, lo que hay que hacer es más bien como retomar, como tú decías, pues si ya está ese formulario, pues lo que tendríamos que hacer es quizás revisarlo y aplicarlo a las necesidades que tiene la institución, ¿no? Entonces, bueno, creo que el reto también ahorita que tenemos es de tener la capacidad de utilizar, de vincularnos y de poder colaborar para encontrar mejores estrategias. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Quisiera invitarlos a recordarles que esta fue la primera sesión de 5 mesas que vamos a tener. La mesa 2, que es sobre el tema de la vinculación social, que fue un tema que salió en esta mesa, se realizará el siguiente miércoles. Empezará a la misma hora. Los invitamos a todos a que se inscriban. Van a estar con nosotros Sandra Cruz, Blanca Noval, Renata Schneider, Dalia Meissner y Aida Castilleja. Creo que va a ser una mesa también muy, muy interesante, donde esperamos que haya mucha riqueza de comentarios y también muchísima participación. Yo quisiera agradecer muchísimo a Valerie ya es tarde para ella, pero por acceder, como siempre, a participar con nosotros. Y muchísimas gracias a los panelistas que se dieron el tiempo de estar desde las otras sesiones y preparando este trabajo. A Claudia, a Pablo, a Valeria. Muchas gracias a Mari Carmen por participar el día de hoy. Y sí quisiera expresar mi agradecimiento a Mari Carmen por pues está al frente de la coordinación de conservación, pero siempre le entra gustosa a las cosas que le proponemos, y eso se agradece porque nos da espacio a presentar propuestas y trabajo que nos interesa detonar en este instituto. Y en ese sentido también yo quisiera agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es una institución que está viviendo una situación muy, muy difícil, pero que siempre tiene espacio para la discusión, para cuestionar, para trabajar, para colaborar con toda la infraestructura, con todo el personal que se tiene. Y bueno, pues yo agradezco poder trabajar en esta institución y poder hacer el trabajo que tanto nos interesa, que es conservar el patrimonio. Los invito pues a todos a que se sigan uniendo a las mesas, y les recuerdo una cosa: en el chat está puesto, si alguien quisiera recibir la constancia de participación en la sesión del día de hoy, les vamos a pedir de requisito que por favor llenen el formulario, lo acaban de poner en el chat. Si alguien no tiene acceso al chat y no lo puede ahorita ver, pueden escribirnos un correo y se los enviamos. Y aunque no quieran la constancia, ojalá ahí se quieran meter al formulario, porque para nosotros es muy importante esta retroalimentación, ¿no? Saber qué les parece el foro, qué quieren plantear, qué cosas se pueden mejorar. Y pues agradecerles muchísimo a todos el haber estado el día de hoy. Y a ustedes, no sé si quieran decir alguna otra cosa.
Ay. Yo nada más agradecerte a ti, Thalía, y a tu equipo, a Jessica, a Mariana, a Gabriela, a Salvador, que estuvo apoyando también toda la parte de cómputo, y otra vez a todos los panelistas, y Valerí, muchas gracias por tu tiempo, ya que también creo que estás muy ocupada en muchas cosas. Gracias a todos los participantes del chat, un abrazo, y sigan en contacto para cualquier duda y cualquier cosa con nosotros. Adiós. Gracias. No, muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. Un saludo. Gracias. Gracias. Saludos a todos los compañeros, Gracias. compañeras. No está ahí en la cámara ni Gabriela, ni Jessica, ni Mariana, ni el equipo que trabaja en capacitación y actualización, pero pues ellas fueron el motor de este foro. Un abrazo a todas. Ahí están. Gracias. Nos vemos la semana que entra. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.